Que Dios bendiga su vida, amén. Qué gusto verle. Amén, Enrique, que Dios te bendiga. Sí, qué gusto verte. ¿Cómo están los papitos? Qué bueno, me alegra. Amén. Mi hermano ahí atrás también, que Dios le bendiga. Sí, usted que está con el agüita ahí, que Dios le bendiga. Amén. Y así a cada uno de ustedes, pues mi hermano igual, cierto, Valentina, y a todos los que hoy día han podido llegar. Mi hermano, que Dios te bendiga, hermana Viviana, mi hermana Naya por ahí, sí, ahí está, que Dios les bendiga, amén. A Víctor también lo veo por ahí. Y así a todos los que han podido llegar este día, amén. Mire, hoy día quiero hablarles de algo importante. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es importante para nosotros? Y la palabra de Dios cada día va a ir, no solo nos va a ir hablando, porque Dios no solo nos habla, sino que Dios también nos direcciona a través de lo que nos habla. Amén. Porque usted puede escuchar hablar a alguien, hablar. Y muchas veces quedarse con lo que habla, pero solo se quedó con lo que le dijo. Pero es diferente cuando Dios nos habla y Dios, mire, no solo nos habla, sino que nos dice cómo hacer lo que nos habla y nos direcciona en aquello que Dios también nos dice. Amén. Porque Dios cuando hace algo lo comienza y lo termina. Amén. Dios cuando comienza algo lo comienza y lo termina. Dice la Biblia que Él nos va perfeccionando. Empezó algo con nosotros y cada día nos va perfeccionando y lo va a hacer hasta que Cristo venga. ¿Ya? Así que Dios cuando nos habla no solamente nos habla, sino que también Dios nos quiere direccionar. Mire, y se ha preguntado usted el por qué muchas veces, o el por qué muchos de nosotros vivimos vidas que no queremos vivir. Usted dirá, pastor, no, yo estoy contento con mi vida. Yo le puedo preguntar a usted, ¿seguro que está contento? ¿Está todo bien en su vida? Y se ha preguntado por qué vivimos vida, escúcheme bien, que no queremos vivir. ¿Se lo ha preguntado usted? Porque si la Biblia dice que Dios tiene pensamiento de bien, de paz para nosotros, si Dios tiene buenos planes para nosotros, ¿por qué vivimos vidas que no queremos vivir? Que es diferente a que las queramos vivir. Pero ¿por qué vivimos vidas que no queremos vivir? ¿Por qué tenemos áreas en nuestras vidas que no queremos? ¿O por qué muchas veces se toman decisiones que van en contra de nuestros sueños, que van en contra de nuestros anhelos y nuestros proyectos? ¿Por qué tomamos decisiones así? ¿Por qué muchas veces en vez de decidir como debemos decidir conforme a lo que Dios quiere, por qué tomamos otro tipo de decisiones? ¿Por qué muchas veces se aceptan cosas que conscientemente usted y yo rechazaríamos? ¿Le ha pasado que muchas veces usted acepta cosas en su vida que si nos detuviéramos a meditar, a pensar, conscientemente diríamos, no, yo esto no lo quiero? ¿Pero por qué lo aceptamos? ¿Por qué aceptamos esas cosas que nosotros no queremos o que conscientemente rechazaríamos? Que van en contra de nuestros sueños, en contra de nuestro anhelo, en contra de nuestro proyecto. ¿Por qué muchas veces aceptan esas cosas que conscientemente rechazaríamos? ¿Se ha preguntado a usted alguna vez el por qué? Porque de eso le quiero hablar hoy día. Eso Dios puso en mi corazón. ¿Sabe que le iba a hablarle de que todo es de Dios? Pero ayer buscando un argumento, algo allí, me encontré con esta palabra. Y me acordé de algo, de una conversación. Y creo que es importante, escúcheme, poder nosotros afinar el oído para poder buscar lo que necesitamos como iglesia, como casa, como hijo. Porque cuando usted necesita pan para el desayuno y va a la panadería, no vuelve con carne, vuelve con pan, pues si es pan lo que necesita, ¿no? Aunque la carne es necesaria, pero es pan lo que necesita. Amén. Y nosotros teníamos que aprender a abrir nuestro oído para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Porque Dios siempre nos va a entregar lo que nos hace falta. ¿Sí? Lo necesario para nuestras vidas. Por eso le dice, ¿se ha preguntado usted alguna vez el por qué? El por qué muchos saben lo que quieren, pero hacen totalmente lo contrario también. ¿Cuántos saben lo que quieren? 1, 2, 3. Hay poquito. 4. Le pregunto, ¿cuántos saben lo que quieren? Ahí está el problema, ¿eh? Que como no saben lo que quieren, hacemos cualquier cosa, recibimos cualquier cosa, pensamos cualquier cosa, porque no sabemos lo que queremos. Porque si supiéramos lo que queremos, escúcheme bien,
no haríamos lo contrario, ¿o no? De lo que queremos, ¿no? ¿Sí o no? Si supiéramos lo que queremos, no haríamos lo contrario de lo que queremos. Porque para alcanzar lo que queremos necesitamos estar claros primero qué es lo que es. El por qué muchos saben lo que quieren, pero hacen totalmente lo contrario. Y la respuesta a esto, ¿sabe cómo se llama? Se llama el conformismo. Es el conformismo lo que a nosotros nos hace hacer lo contrario de lo que realmente queremos. ¿O no? Oh, pastor, ¿cómo quisiera? Escuche bien. ¿Cómo anhelo? ¿Cómo deseo? ¿Cómo quisiera? Entonces, si usted anhela, desea y quiere, ¿por qué se conforma con lo que tiene? Y no le estoy hablando de ser mal agradecido. No, le estoy hablando de conformismo. Si usted quiere, anhela, desea, sueña, porque se conforma con lo que tiene. ¿Por qué hace todo lo contrario a lo que anhela, sueña y desea? Si estoy mal, no hay nada que hacer. No, pues, si usted anhela otra cosa, tiene que hacer un cambio, ¿no? ¿O no? Pero claro, porque si se queda ahí, eso se llama conformismo y no va a salir de ahí. Porque escuchen lo que el conformismo llega a crear en la mente de la persona. Primero que no solamente, lo primero que hace el conformismo es que no solamente coloca en la mente de la persona que no es nadie o que no puede, porque eso hace el conformismo. Nos hace pensar que no somos nada, que no somos nadie o que no podemos. O muchas veces que el mundo se va a caer a pedazos y en el caso familiar, si la persona, por ejemplo, que lo maltrata, que los perjudica, si esa persona que le hace daño a su vida lo abandona, usted dice, no, se me va a caer el mundo, se conformó con lo que tiene. Y con lo que tiene, escúcheme, no va a poder traer cambios a su vida. Porque usted se conformó a eso. Usted no fue capaz de cambiar ese pensamiento, escúcheme bien, por el pensamiento que Dios quiere. No fue capaz de cambiar ese pensamiento por los planes que Dios tiene para su vida. Es por eso que muchas veces no nos determinamos a salir del conformismo. Y es porque el conformismo nos mantiene llenos de imágenes equivocadas en nuestra mente. Si hago esto, me pasa esto. Si hago esto otro, ¿y qué pasa si no me resulta? Y ahí nos quedamos. Por eso no salimos. Escúcheme bien, por eso pensamos diferente a lo que queremos, a lo que soñamos. ¿Cuántos tienen una situación? A ver, yo creo que todos. ¿Cuántos desean salir de ella? Tiene que cambiar su manera de pensar, tiene que hacer algo, escúcheme, para salir de ese estado y alcanzar lo que usted anhela. ¿O no? Claro, si el tema es usted, no lo va a hacer el vecino, tiene que hacer usted. Esto es como la salvación. Si quiere alcanzar su salvación, y a mí me van a faltar rodillas, se me van a ver los huesos orando por usted y usted a lo mejor igual no la va a alcanzar. Pero como pastor su oración no funciona. No, es que no funcione. Yo hago lo que tengo que hacer, pero hay una parte que usted tiene que hacer para salir de aquello y alcanzar lo que anhela. ¿O no? ¿Cierto que sí tiene sentido esto, no? Porque el conformismo nos mantiene llenos de imágenes equivocadas en nuestra mente que no se puede. Porque, por ejemplo, a causa del conformismo, ¿cuántas personas están en el empleo, por ejemplo, que no quieren? Por eso viven una vida, oiga, por eso en el trabajo no funcionan, todo mal y andan ahí y salen a las 6, 10 para 6, ya están cambiándose porque quieren, porque no, están en algo equivocado. Y están ahí por el cómo piensan. No, es que si me voy de acá, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Si suelto esto, pastor, si mejor un pájaro en la mano que 100 volando. Conformismo. ¿Cuántas personas están en el empleo que no quieren simplemente porque piensan que no hay nada más para ellos? ¿O cuántas personas están viviendo la vida que no quieren simplemente por complacer a alguien más? No, es que yo prefiero así porque a Juan le gusta así. A María le gusta así.
A Pedro le gusta así. ¿Cuántas veces vivimos la vida que no queremos? Escúcheme bien, por complacer a alguien más, dejamos de hacer lo que tenemos que hacer porque miramos más, queremos complacer a alguien, en vez de alcanzar lo que Dios ha establecido para nosotros. Porque eso hace el conformismo. Nos lleva a vivir no nuestra vida, sino la vida de otro. Escuche bien, le repito, nos lleva a vivir no nuestra vida, sino la vida de otro. Y muchas veces el conformismo nos acomoda a situaciones que vivimos, aunque no nos gusten las situaciones. Es que, ¿qué vamos a hacer, pues, pastor? Escucha bien. Claro, y nos conformamos con es que así nomás es, pues me tocó lo que me tocó. Pero de alguna manera buscamos justificativos para poder, hermano, quedarnos en la situación que estamos, en el estado que estamos y no salir de ahí. Cuando Dios nos da todos los días, cada mañana, oportunidades diferentes para hacerlo. Cada mañana Él renueva su misericordia. Cada día Dios me habla. Cada día Dios me permite respirar, me permite levantarme, me permite, escúchame bien, tiene nuevas oportunidades para nosotros. Pero somos nosotros los que nos hemos acostumbrado, conformado a estar así. Y muchas veces el conformismo, le decía, nos acomoda tanto a situaciones que vivimos que, aunque no nos gusten, pero bueno, así es la vida. O peor aún, porque aunque esas situaciones nos estén llevando a un abismo, el conformismo no nos permite salir de eso. Nos mantiene ahí, vamos, seguimos igual y sabemos que vamos, pero bueno, de algo hay que morir. Porque le repito, muchas veces nos conformamos con ciertas compañías, aunque sean tóxicas, nos conformamos con el maltrato, colocando ejemplos que muchas veces estamos recibiendo de alguien o de los demás, nos conformamos con el empleo que queremos, que no queremos, o nos conformamos con nuestra mentalidad muchas veces limitante. Y le repito esto, no le estoy hablando de ser malagradecido, sino de ser conformista. La palabra conformismo, antes de ir a la Biblia, es, de acuerdo al diccionario, dice que es una práctica de quien fácilmente se adapta a cualquier circunstancia. Conformismo es la actitud de la persona que acepta y asume cualquier circunstancia de la vida diaria, pública o privada, especialmente cuando es adversa o injusta. Eso es conformismo, de acuerdo al diccionario. Aceptamos lo que nos vino, lo que bote la ola, no más, pastor. Y no tenemos la capacidad, escúcheme bien, de cambiar, de revertir eso, cuando usted y yo sabemos los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Porque, escuche, para revertir aquello, necesitamos primero conocer lo que Dios tiene para nosotros. Escúcheme bien, aceptarlo y ahora caminar hacia eso que Dios ha preparado para su vida. Y es por eso que nos conformamos con la vida que llevamos. Así nomás. Por eso muchas veces, hermanos, nosotros en vez de ser encendidos en el espíritu, nos conformamos con la tibieza a medio filo. Así nomás, pastor. Porque olvidamos que Dios tiene un plan mayor para nuestras vidas. Olvidamos que estamos en una carrera final, en un tiempo final, en donde hay una meta, hermano, que hay que llegar y hay que esforzarse por llegar. Pablo dice, corre de tal manera que la alcances. Nos conformamos con una vida que llevamos, una vida de estrés, una vida de depresión, una vida de angustia, pero nos conformamos con eso. Y escuche esto otro porque es peor aún, porque muchas veces esa vida la justificamos diciendo que la vida nada es completo, nada funciona tan bien. Porque lo que le pasa a uno le pasa porque es pobre, porque no tiene oportunidades, no tiene recursos, no tiene quien lo ayude. Así nos conformamos, hermano, no nos automedicamos con eso. Nos automedicamos, no, es que no tenemos todas las mismas oportunidades, pastor. La Biblia dice que el sol sale para todos. Que la misericordia, la oportunidad es para justos e injustos, para buenos y malos.
El asunto es que nos acostumbramos y nos acomodamos tanto que ahora justificamos esa actitud conformista, y el conformismo se ve en las diferentes áreas de nuestra vida. Se ve, por ejemplo, en la parte familiar, en la parte laboral, la parte económica, la parte educativa. En todas las áreas se ve el conformismo. Pero hay un conformismo que para mi concepto es el peor de todo, y es el conformismo espiritual. Escuche, puede haber un conformismo en la parte natural suya, sea en lo familiar, en la economía, no, ahí nomás, y así está bien. Pero el peor conformismo es el conformismo espiritual. ¿Y sabe cómo es ese conformismo? El conformismo espiritual es cuando reconocemos y sabemos que necesitamos de Dios. Le pregunto, ¿cuántos saben, cuántos reconocen que necesitan de Dios? Amén. ¿Por qué se conforma como está entonces? Por eso no levanta la mano a lo mejor, porque yo lo confronto después. No, pues si aprendemos todo. Aprendemos todo, si no hay, a usted no lo estoy hallando mal y yo me hallo. No, yo aprendo. El primero que recibo soy yo cuando me toca a mí armar el mensaje, recibir el mensaje. ¿Por qué nos conformamos entonces? El conformismo espiritual es cuando reconocemos y sabemos que necesitamos de Dios, pero no hacemos nada para mejorar nuestra relación con Él. ¿Me entiendes? Sabemos que necesitamos, porque cuando traemos a Dios, escúchame bien, a nuestra vida, todas las áreas, hermano, las cosas cambian ahí. Usted y yo lo sabemos, Dios nos lo dice cada vez, por su palabra nos habla, porque Él tiene buenos planes, buenos pensamientos para nosotros, pero no hacemos nada para traerlo a esa área. Es como si su casa necesitara pan, pero usted sabe que hay pan, pero no va a buscar pan para llevarlo allá. No va a comprarlo. Y no, ahí están todos esperando que llegue el pan, no hay pan. Cualquiera puede ir, pero nadie hace nada. Queremos cambios en esas áreas, pero hermano, no hacemos nada. No hacemos nada para mejorar nuestra relación con Él. ¿Y quiere saber qué es lo grave de ese conformismo? Es que Dios tiene los mejores planes para nosotros. Porque Dios tiene y quiere lo mejor para nosotros, pero no nos acercamos a Él. Como estamos alejados de Él, es imposible. Al no acercarnos a Él y al alejarnos de Él, hermano, es imposible reconocer ese propósito, eso que Dios tiene para nosotros. Por eso caminamos a la deriva, no sabemos qué hacer, cómo salgo de esto, cómo hago con esto, cómo termino con esto, cómo cambio esto. No sabemos qué hacer. Cuando Dios nos habla, qué hacer, lo que tenemos que hacer, cómo salimos, cómo vencemos, cómo pasamos, cómo alcanzamos. Dios nos enseña, nos habla. Porque Él tiene planes para nosotros y sus planes de Él no son ocultos, cada día Dios nos los revela. Y como no nos acercamos, sino que en vez de acercarnos nos alejamos de Él, es imposible reconocer esos planes que Dios tiene para nosotros. Coloca Romanos 12:2 por mí, hijo. ¿Por qué? Porque el conformismo espiritual nos priva de alcanzar lo mejor de Dios y lo mejor que Él tiene para nuestra vida. Por eso escuchen lo que el apóstol Pablo dice aquí con respecto al conformismo en el libro de Romanos, porque ahí dice que no nos acostumbremos. Lo primero que dice Pablo, no se acostumbren. ¿A qué? Al cómo piensan. Que no nos moldeemos a las costumbres de este mundo conformista. No, si de esta vida, pregúntele a alguien afuera, oye, ¿tú qué pensás de tu vida? No, pasarla bien, pues si de esta no hay otra. Y Pablo dice, la Escritura dice, no se moldeen a eso. Ustedes no piensen así. Ustedes no hagan como ellos. No sean conformistas como ellos. Sino que dice que transformemos, que renovemos nuestra mente. Que salgamos de ese pensamiento viciado. ¿Se acuerda que hablamos el mensaje pasado de un pensamiento viciado, malo? Porque nosotros fuimos hechos nueva criatura. Y dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús, Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, a lo que pasa como piensa la gente afuera. Pastor, el de afuera tiene problemas, y porque el de afuera tiene problemas, usted tiene que vivir lleno de problemas. Si tenemos un Dios real, poderoso, grande, que controla lo que está en el cielo y en la tierra, que lo que está en el cielo y en la tierra, hermano, es de Él, de su mano es.
No os conforméis a este siglo, sino transformados. ¿Cómo somos transformados? ¿Cómo hacemos ese cambio? ¿Cómo salimos del pensamiento del mundo al pensamiento que Dios tiene para nosotros? Pablo dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de cambiar el cómo yo pienso. Así salimos, hermanos, de las situaciones que no hemos podido salir. Cambiando el cómo yo pienso por lo que Dios piensa, por lo que Dios tiene, por lo que Dios quiere para mi vida. En otras palabras simples, haciendo algo diferente. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Aquí dice, el motivo dice, ¿para qué? Para que comprobéis, para que conozcamos. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que tú conozcas lo que Dios piensa para tu vida, lo que Dios tiene reservado para ti. Los planes que Dios tiene para ti. No hay forma que yo conozca los planes que Dios tiene para mí si sigo pensando como pienso. Por eso sigo actuando como actúo y me siguen pasando las cosas que me pasan. Y me pasan porque no pienso como Dios quiere que piense. Me pasan porque conozco la voluntad, los planes que Dios tiene para mí. Por eso digo, no, de esta vida no hay otra, no tengo esperanza. Miramos para afuera y tomamos modelo. No, le pasó lo mismo que a mí. Mira dónde llegó él. Yo creo que voy para allá mismo. Cuando la Biblia dice que Dios tiene planes diferentes para nosotros. Y como Dios tiene planes diferentes para nosotros, necesitamos salir del pensamiento que tenemos, de la mentalidad que tenemos y acercarnos a Él, porque Él tiene planes diferentes para nosotros. Él tiene planes diferentes para usted, por eso usted no se puede alejar de Él, se tiene que acercar más a Él. Si quiere salir de lo que vive, de lo que enfrenta, si quiere encontrar una dirección para salir de lo que puede estar sucediendo en su vida. Entonces no nos acostumbremos, dice Pablo acá, que no nos amoldemos a las costumbres de este mundo. ¿Y cuál es la costumbre de este mundo? Pensar así como piensan. ¿Cómo piensan ellos? En vez de arreglar algo, lo empeoran porque andan buscando cómo poder salir en su desesperación. Y Dios dice, no, hey, ¿saben cómo salen de lo que viven? Cambiando el cómo piensan. Porque cuando cambia el cómo pensamos, empezamos a cambiar no solo el cómo pensamos, sino nuestra conducta, nuestra manera de responder, de hacer, de reaccionar, de enfrentar lo que enfrentamos. ¿O no? ¿Por qué usted cae de una en otra? De repente usted mismo dice, pastor, no salgo de una y me metí en otra. ¿Y por qué? Por cómo piensan. ¿O no? Es por cómo pensamos. Es porque nos amoldamos a las formas que tiene el sistema y no a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces no nos acostumbremos, que no nos amoldemos a las costumbres de este mundo, sino que transformemos y renovemos nuestra mente, dice Pablo acá. Porque cuando hacemos eso, cuando nos sacudimos del conformismo, cuando transformamos y renovamos nuestra mente, el apóstol Pablo dice que es ahí que vamos a entender y conocer lo bueno que Dios tiene para nosotros, lo agradable, eso perfecto, eso que Dios ha preparado para su vida, de aquello que le hablo cada día que le predico. Es ahí que lo vamos a conocer, es ahí que lo vamos a entender, para que comprobéis, para que conozca cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que conozca lo que Dios piensa acerca de nosotros. Y si usted no lo sabe, la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, dice. Entonces eso dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2 con respecto al conformismo. Por eso que la pregunta que tengo para ustedes ahora es, ¿cómo podemos sacudirnos del conformismo? ¿Cómo nos sacudimos de aquello que yo no quiero? Porque eso es lo peor. Hay algo en usted que usted no quiere, que usted quiere cambiar en su vida. Hay algo de lo que usted quiere salir, hay algo que usted quiere sanar, hermano, pero permanece ahí. Porque no sabe cómo hacerlo o sabe cómo hacerlo, escúcheme bien, y no quiere sacrificar para hacerlo.
La pasada que muchas veces tiene que hacer algo y te dicen, no, déjalo ahí, después lo hacemos. No, después no estoy cansado, no quiero, estoy agotado. Listo, dejó de hacer algo que usted podía cambiar, pero lo dejó. Se quedó ahí. Y se quedó ahí y al otro día ya no lo quieren. No, ahí, déjalo ahí nomás. Porque, escúcheme, se conformó. Y en lo espiritual es peor. Porque el enemigo nos mantiene ahí. Porque esa es la labor de él, mantener tu mente ocupada, agobiada, oprimida, para que tú no puedas ver ni conocer lo bueno que Dios tiene para ti. Por eso pasamos con el día lleno de situaciones, de problemas, como, ay, ¿qué hago? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo salgo? Acércate a Dios. Si es tan simple. Es acercarse a Dios. Es buscar de Dios. Es dejar tu situación, descansar en Dios, como dice Pablo, orando. ¿Sí? Orando, dice. Dando gracias por todo. Con oración, ruego y acción de gracias, dice Pablo. Y uno dice, pero es que es muy fácil. ¿Cómo se me va a solucionar lo que yo vivo así, pastor? Bueno, así dice la Biblia. Pero como es fácil, nosotros estamos acostumbrados a ese sistema del mundo que allá afuera todo cuesta. Nos acostumbramos a eso, a transpirar para todo. Nos acostumbramos. Y como Dios nos quiere hacer las cosas fáciles, pero ¿cómo va a ser así, pastor? Por eso usted dice, no, pues si yo tengo, oiga, mi bendición la tengo que cuidar. Y descuidamos el que nos bendice. Cuidamos más el vaso de agua que la llave. Porque estamos acostumbrados a ese sistema, por eso hay que salir del cómo piensa el mundo y empezar a pensar como Dios quiere que pensemos, porque eso te va a llevar a conocer y a confiar en lo que Dios tiene para tu vida. Y encontré 5 puntos que quiero compartir con usted que le van a ayudar a sacudirse del conformismo. Dígale de al lado, te van a servir, dígale. Porque te hallo que estás conforme con lo que enfrentas. Como número 1, reconozcamos que la actitud conformista nos está limitando. Si son cosas tan simples. Reconozcamos, porque usted para saber lo que lo está limitando tiene que primero identificar qué es lo que hay y reconocer que eso no le permite avanzar. Si no avanza, es por eso que no se avanza. ¿Sabe por qué no se avanza? Porque no me enfoco en qué es lo que me está deteniendo. Por eso que quiere avanzar. Pastor, es que yo quiero, pero no puedo. Pastor, tengo el anhelo, tengo el deseo, pero no avanzo. Porque no sabe qué es lo que lo detiene, pues. Acuérdense que en este mundo enfrentamos tantas situaciones, unas más que otras, que muchas veces, hermanos, nos acostumbramos tanto que queremos avanzar y después ya no podemos. Y como no identificamos qué es lo que nos detiene, hermanos, nos empezamos a conformar a la vida que llevamos. Por eso muchas veces decimos, no, así nomás. Se conformó. Cuando puedes salir de eso, dígale de al lado, tú puedes salir de eso. Claro, dígale, en el nombre del Señor vas a salir de eso. Claro, vas a salir de eso. Como número 1, reconozcamos que la actitud conformista nos está limitando. Reconózcalo, porque si no lo reconocemos jamás podremos salir de esa situación. ¿Qué es lo que me tiene estancado? ¿Qué es lo que me tiene ahí? Lo identifico, hermano, y busco solucionar, no 1000 cosas, lo que me detiene. Y se va a dar cuenta que va a centrar su fuerza, su energía en lo que lo detiene y va a poder salir de aquello que lo paraliza, de aquello que lo limita. ¿No le ha pasado que cuando tiene 10, 15 problemas, tú dices, hoy piensa en uno, piensa en otro, y pasó todo el día pensando y no hizo nada, perdió 24 horas? ¿O no? Yo un día tenía 2 situaciones que me puse a pensar, estuve toda la mañana sentado en el sillón ahí pensando. Y cuando me di cuenta, digo, son las 2:30, tenía tanto que hacer, no lo hice. Y me puse a pensar, y no hice nada. Y no solucioné nada. Y perdí toda la mañana. ¿No es lo que nos pasa? Muchos problemas. Y cuando se para se da cuenta que tiene los mismos problemas, pero ahora multiplicado por 10. Porque al buscarle 10 vueltas, encontró 10 que no podía, en las que no podía salir. Le aumentó. Por eso reconozca, porque si no reconocemos, jamás podremos salir de la situación que enfrentamos.
Hermanos, si no reconocemos, no vamos a salir, porque vamos a buscar siempre cómo justificar lo que no puedo, es que las condiciones no se me dan, es que yo soy pobre, que yo soy rico, que no tengo, que estoy enfermo, que estoy sano. Hermanos, nos vamos a justificar y vamos a quedarnos ahí. Y eso, escúcheme bien, eso es conformismo. Número 2, identifiquemos cuál es la situación que debemos cambiar. Identifiquémosla. Porque usted no puede pelear con algo que no sabe que peleéis, con lo cual lucha. Imagínese si usted estuviera luchando con algo y no lo ve, no sabe qué es lo que es. ¿Cómo va a saber lo que necesita para enfrentarlo? Empieza a pensar en lo que le digo, medite. Le pido a Dios que abra el entendimiento hoy día. Porque si identificamos con lo que estamos luchando, hermano, vas a tener armas para poder enfrentar lo que no puedes vencer, lo que no te permite avanzar. Pero si no, va a ser solo algo más en tu vida, y como algo más te va a conformar con que no puedes. Analicemos, meditemos cuál es esa manera de pensar, o cuál es ese pensamiento que nos impide dar pasos de cambio. Pensamientos como los ejemplos de algunos instantes, es que soy pobre, que para mí no hay oportunidad. Esos son pensamientos limitantes. Pastor, es que esto ya yo no veo cambio. No, pensamiento limitante. Tú decides cómo responder al problema. Escucha, usted decide. Por eso es que es importante meter a Dios en cada área de tu vida. Porque cuando tú decides en Dios, escúchame, tú puedes. ¿Y sabes por qué puedes? Porque Dios te da la sabiduría, te da la inteligencia, te abre camino. Escucha, te bendice, te provee, te da lo que necesitas para eso. O pensamientos como, por ejemplo, que si no están con la persona tanto, el mundo poco menos se les va a acabar, aunque la persona tanto sea una persona maltratadora. ¿Cuánta gente sufre por lo malo? Por eso vuelve a lo malo. Por eso debemos analizar cuáles son esos pensamientos que nos impiden dar pasos de cambio. Hay que analizarlos, porque recordemos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, que transformemos, renovemos esos pensamientos. Que no nos quedemos con aquello, escúcheme bien, que nos limita, que nos detiene, que nos hace estar como está el mundo. Número 4, va a ser cortito el mensaje. Pero aquí está, pues. ¿Quiere cambio? ¿Quiere que hay una transformación, un cambio, una metamorfosis, un cambio radical en aquello que vive? Ahí está. Mira al de al lado y dígale, ¿quieres cambio? Claro, dígale, ¿quieres cambio? Te va a tocar renovar tu mente, dígale. Te va a tocar dejar de pensar como piensa. Porque sufrimos, escúchame bien, sufrimos porque no cambiamos. Yo hubo un tiempo en que tuve un problema, hermano, y pensaba, sufría, venía aquí, lloraba de guata aquí y no hubiera un cambio. ¿Sabe cuándo hubiera un cambio? Cuando solté el problema y en vez de tirarme de guata a llorar, le empecé a dar gracias a Dios porque Él tomó el control de la situación. ¿Y cómo sabe, pastor, que tomó el control de la situación? El problema sigue, sí sigue, pero yo tengo paz. Y como tengo paz, puedo interceder delante de Dios para que hayan cambios por aquello que quiero que cambie. Porque Dios no actúa por mi desesperación, actúa por mi confianza, mi fe que tengo en Él. Claro, porque Dios, escúcheme, lo que Dios quiere hacer en usted lo va a hacer porque Él lo ama. Lo va a hacer no porque usted está desesperado, lo hace porque Él lo ama, Él es nuestro Padre. ¿O usted cree que Dios actúa porque usted está desesperado? Ayúdame. No, Dios actúa porque Él es Padre. Por eso Él quiere a sus hijos. Porque Él es Padre, pues. O usted que hace algo por su hijo porque su hijo le da algo a cambio. No, lo hace porque lo ama. ¿O no? Yo hago algo por mi hijo porque lo ama, aunque él no responda. A veces no den gracias. No, yo lo abrazo igual porque lo amo. ¿Cuánto más dijo Jesús, nuestro Padre que está en los cielos? ¿O no? Entonces, por eso necesitamos cambiar el cómo pensamos.
Claro, y acercarnos más a Dios, conocer más a Dios, porque si conoces más a Dios vas a conocer lo bueno que Dios tiene también para tu vida. Número 4, fijemos metas. ¿Tiene un problema? Póngale fecha. Escuche bien, póngale fecha. Pastores, que tengo 10, parta con 1. Si con los 10 no ha podido, pero intente con 1. Intente con 1, póngale fecha. Hermano, busque a Dios y céntrese en salir de ese problema. Se va a dar cuenta que va a salir. Escúcheme bien, va a salir del problema antes de lo que usted piensa. Y va a empezar a entender y a conocer a través de eso que Dios tiene buenos pensamientos para usted. La voluntad de Dios es buena para usted, tiene buenos planes para usted y se va a animar a enfrentar los otros uno por uno y va a terminar de vencer los 10. ¿O no? ¿Sí? ¿Por qué no puede? Porque a lo mejor hay 10 problemas. Y si enfrentamos uno a uno. Si usted tiene que saber con lo que lidia, tiene que saber lo que enfrenta. Jesús, siendo el Hijo de Dios, cuando ve al gadareno lo miró y dijo, no, aquí no hay un problema, dijo, aquí hay mucho. Por eso va y le dice, ¿cómo te llamas? ¿Quién son? Le dice. ¿O no? Y el problema se reveló, pues le dijo, somos legiones, le dijo. Entonces Jesús tuvo que, escúchame bien, pudo reprender esa legión para que saliera. Pero tenía que saber qué es lo que estaba reprendiendo, ¿no? Nosotros vamos a orar y no sabemos por qué oramos. Clamamos y no sabemos lo que pedimos. Jesús nos enseñó y dijo, pedís y pedís. Mal. ¿O no? Entonces fijémonos metas. Tracémonos metas en nuestra vida. Porque si hemos fracasado anteriormente en nuestra vida, no importa. Escucha bien. Sino que volvamos a soñar, volvamos a escribir esas metas porque aún estamos con vida y eso vale, eso cuenta. Escúcheme bien, vuelva de nuevo, si fracasó, vuelva a intentarlo, pero ahora agarrado del Señor. Claro, porque está con vida, ¿o no? No somos buenos para decir, hey, lo único que no tiene solución en esta vida es la muerte. Bueno, y si está con vida, entonces, ¿por qué está como está? Tenemos que aprender a enfrentar situaciones, hermano. Y yo hay situaciones que he ido dejando. Realmente, pastor, yo no. Ya entendí que yo no tengo que alegar. Ya entendí que no tengo que hacer caso porque me enfermo. Y me ha dado resultados. Claro. El problema es que nosotros nos echamos todo encima. Pensamos, actuamos y respondemos como responde el sistema allá afuera cuando la Biblia nos enseña, dice, no hagan eso, no piensen así, no enfrenten las situaciones así, no se conformen a como hace el mundo, hagan ustedes de una manera diferente, porque Dios tiene cosas diferentes para ustedes. Y si ustedes empiezan a hacer así, van a empezar a conocer lo que Dios tiene para su vida, para que comprueben cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad del Señor. Entonces hay que volver a soñar, volver a escribir esas metas, hermano. Eso que usted cree que está perdido, no está perdido si usted y yo llevamos todas las manos de Dios. No está perdido, pero usted tiene que tener clara su meta, tiene que visionar. No puede usted decir, no, yo aquí día a día nomás lo que vote la hora. No, usted tiene que estar convencido hacia dónde va, lo que quiere alcanzar, qué es lo que está enfrentando y cómo lo va a enfrentar y cómo lo va a vencer también. Por eso reinvéntese y trácese nuevas metas, pues. No se quede en la situación que está. Porque si se queda ahí, es presa fácil. Presa fácil, escúcheme bien. Para el conformismo, para el desánimo, para la depresión. Presa fácil. ¿Sabe usted que el desánimo es primo hermano de la depresión? Llega primero el desánimo y después la depresión. ¿Y sabe usted que el desánimo, por ejemplo, no es ni siquiera una patología médica, sino que espiritual? Pero si no sabemos con lo que lidiamos, queremos atacarlo con cualquier cosa. Usted no puede apagar el fuego con benzina. Necesitamos saber lo que necesitamos. Necesitamos entender con qué podemos nosotros avanzar, vencer, con qué podemos cortar esas limitaciones que no nos permiten dar pasos de fe.
Y como número 5, reconozcamos a Dios en todos nuestros planes y acciones y reconozcámoslo en todo. El libro de Proverbios en el capítulo 3 dice, verso 6 dice, reconoce a Dios en todos tus caminos. ¿Qué tiene que hacer? Reconocer a Dios en todos nuestros. Y para reconocer lo que tenemos que cambiar, el cómo pensamos, ¿o no? Es forma de reconocer a Dios en todos mis caminos y yo sigo pensando como piensa el sistema. Reconócelo en todos tus caminos y Él, ¿qué es lo que hará? ¿Y Él qué es lo que hará? Enderezará su vereda. Aquello que usted no puede cambiar, Dios lo cambia. Dios lo cambia cuando usted y yo lo reconocemos a Él en todo. Escúcheme bien. Por eso es necesario hacer ese cambio, ese clic. Porque si usted lo hace, va a empezar a darse cuenta que Dios tiene planes para ustedes. Y no solo eso, se va a dar cuenta que Dios le va allanando, enderezando ese camino que usted tiene que caminar, que le ha sido tan difícil en su vida. Reconócelo en todos tus caminos. Mira al de al lado y dígale, ¿te falta? Y dígale, y mientras te falte, tus veredas seguirán torcidas. Pero si lo dice ahí, dice, reconócelo en todos tus caminos, coma. ¿Y Él? ¿Quién? Dios. Dios, escúchame bien, Dios dice que va a enderezar sus veredas. Hermano, va a poder traer cambio a eso que no cambia. Entonces reconozcamos a Dios en todo. No hagamos planes sin Él. No hagamos planes sin contar con Dios. No lo haga. Si usted saca a Dios de sus planes, hermano, ¿sabe? Usted mismo empieza a torcer su vereda, empieza a ser difícil el camino que anda. Si usted saca a Dios de un área de su vida, usted mismo empieza a ser difícil el camino que tiene que recorrer. Por eso le decía al principio, si quiero cambio, ¿por qué sigo pensando de la misma manera? Si quiero que Dios haga algo en mi vida, ¿por qué pienso que Dios lo va a hacer pensando así como pienso, si así no me ha dado resultado? Si quiero que Dios obre aquí, ¿qué tengo que hacer? Buscarlo a Él. Escúcheme bien, oírlo a Él y hacer como Dios requiere para que, esos cambios puedan acontecer en esas áreas en donde no han habido cambios. Juan capítulo 15, verso 5 dice que separado de Dios, del 5 al 7 dice, yo soy la vid. ¿Quién habla ahí? Ahí habla Jesús. Cuando dice yo soy la vid, está hablando que no hay otro. Está hablando que no hay otro en el cual usted y yo podamos encontrar, escúcheme bien, esos cambios a esas situaciones que vivimos. Por eso dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, ¿en qué? En cómo Dios piensa, en su palabra. El que permanece en mí, ahora dice, y yo en él, dos cosas. Dice, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Verso 6. ¿A dónde nos lleva esto? A esto, mire. El que en mí no permanece, seguirá con sus veredas torcidas. Será echado fuera como pámpano. ¿O no? Si yo me voy al otro verso, es como si dijera eso, seguirá con sus veredas torcidas. Seguirá como el camino que camina. No habrán cambio. Será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Y aquí viene el propósito cuando usted permanece en Él y Dios también en usted, la palabra en usted. Verso 7. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué va a suceder? Diga conmigo, van a haber cambios. Sin más claro, échale agua. Y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire,
llave, secreto, como quiera llamarle usted. Yo le llamo diseño. Para que su oración, para que su necesidad sea saciada o su oración sea respondida, necesitamos estas dos cosas. Que la palabra esté en mí. Escúcheme bien. Que su palabra esté en mí. Que Cristo more en mí, pero que mi vida también esté en Él. Si permanecéis en mí, dijo Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, lo que Dios nos habla, dice, pedid todo lo que queréis, yo será eso. Entonces, hermano, hay una forma de alcanzar eso, ese todo. Hay una manera. Pastor, yo quiero cambios, pero ¿qué estamos haciendo para esos cambios? ¿Estás permaneciendo en Él y su palabra en ti? Pedid todo lo que queréis y os será eso. Dígale al lado, entonces no te conformes, dígale. Porque aquí nos muestra que hay una salida, por hermano. ¿O no? Hay una salida a aquello que nos detiene, ¿no? Hay una salida a aquello que nos aproblema, que nos angustia, aquello que nos oprime cada día. La hay, pues. Yo le dije que cuando Dios nos habla, no solo nos habla, escúcheme bien, sino que nos dice cómo hacer las cosas y nos enseña, nos da la dirección para hacerlas. Dios no solo nos habla, una palabra, ahí va, una palabra al voleo. ¿Y cómo es esto? La gente por eso queda así, dice, no se cumplió. Pero cuando Dios habla, te dice, te habla, te dice lo que Él piensa, lo que Él quiere y cómo tienes que hacer lo que Dios te habla. ¿O no? Porque todos necesitamos cambios, pues. Hay áreas en nuestra vida que necesitan ser fructíferas. Y para eso necesitamos la vid, pues, que es Cristo, que es su palabra. Porque si permanecemos en Él y esas palabras de Cristo permanecen en nosotros, vamos a pedir cuando oremos, nuestras oraciones no van a tener estorbo, van a tener resultados. Entonces reconozcamos a Dios en todo, porque ya usted sabe que si no lo hacemos, nada puede suceder. Entonces le pregunto ahora, ¿es posible vivir la vida que Dios tiene para nosotros? De aquí nos dice cómo. Aquí nos dice cómo, pastores, que no puedo. Hermano, aquí nos dice cómo. Permanezcamos en Él. No nos olvidemos de su palabra y Dios se va a encargar de irnos perfeccionando en todo aquello que nos falta a nosotros. Pero, escúcheme, pero vamos a ir viendo los cambios. Vamos a ir viendo los cambios. Nosotros realmente queremos que Dios no, y pensamos, y si Dios no me quita esto, y si no me quita esto, no. Por eso muchos dicen, cuando yo deje de tomar, cuando deje de beber, cuando deje de hacer esto, cuando deje de ser malo, nunca lo va a dejar. Porque sin Cristo no se puede, Él es la vida. Sin Cristo no hay cambio. Ya le he dicho muchas veces que hay gente, por ejemplo, que fuera para el cigarro y ya está fumando y viendo la foto en la cajetilla de cómo que el hombre aquí ya cambiaron la foto del caballero que tenía el hoyo aquí. Ya no saben qué colocar y la persona fuma igual. ¿Por qué? Escúcheme bien, porque sin Cristo no hay cambio. Está la evidencia enfrente, la foto enfrente del daño que hace, pero no nos damos cuenta, escuchen, no nos damos cuenta porque nos conformamos ya a algo que vimos siempre, a algo que nos sucede, nos dijeron. Pero usted sabe que a la larga eso le va a hacer mal, es contrario para su vida, ¿o no? Claro, si lo malo hace mal, pues ¿para qué le vamos a poner otro nombre? Pero sin Cristo, aunque usted quiera, no puede. Ese es el tema. Que sin Cristo, hermano, aunque usted y yo queramos que algo cambie, nosotros no cambia. ¿Entienda eso? Necesitamos a Cristo para que haya un cambio. Acuérdese que la Biblia es clara, dice que cómo estábamos, muertos en delito y pecado, sin Cristo no, ahí estábamos. Y sin Él hubiéramos permanecido ahí. Tuvo que venir Cristo para que hubiera un cambio, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué lo hace pensar a usted que el problema que enfrenta lo puede enfrentar sin Cristo? ¿Qué lo hace pensar a usted que puede ser fructífero en lo que está haciendo, hermanos, sin tener a Cristo en esa área de su vida? A lo mejor usted me puede decir, pastor, a mí me va muy bien, sí, pero el final de ese camino no es bueno. Es muerte, dice la Biblia. El final de ese pensamiento no es bueno. Porque si permanecemos en Cristo y las palabras de Él permanecen en nosotros, claro, lo que anhelamos, lo que queremos, hermano, lo vamos a poder alcanzar. O sea, pueden haber cambios en esa área que no hemos podido traer cambio nosotros. Entonces, ¿es posible vivir la vida que Dios quiere para nosotros? Claro que es posible. Solo necesitamos conectarnos con Dios, conectarnos con su palabra, porque separados de Él
separado de Dios, separado de su palabra, hermano, no hay cambio, nada podemos hacer. Entonces necesitamos una buena dosis de compromiso, de real compromiso con nosotros mismos primeramente. Escuche, usted no puede tener un compromiso con Dios si no tiene primero un compromiso con usted mismo. Nosotros creemos que podemos hacer compromiso con Dios sin entender que el primer compromiso, el real compromiso, lo tenemos que tener con nosotros mismos primero. Que usted tiene que saber cuánto vale su alma. Usted tiene que saber que alguien pagó por usted. Sí, tiene que tener esa conciencia, escúcheme bien, de lo que Dios ha hecho por usted para recién tomar un compromiso ahora con Dios, porque así usted va a conocer, escúcheme, el poder que Dios tiene para traer esos cambios. Pues. Entonces, como dice Romanos 12:2, no nos conformemos al mundo que vivimos. No nos conformemos al mundo actual, sino que transformemos y renovemos nuestra mente, porque si hacemos eso, el apóstol Pablo dice acá en Romanos 12:2, que podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios, que vamos a comprobar que lo que Dios nos dice, que lo que Dios nos habla, hermano, es verídico. ¿Y su voluntad cómo es? Es buena, es agradable y perfecta, eso dice la Escritura. Entonces no seamos conformistas en nuestra vida espiritual. ¿Quiere cambio? No sea conformista en su vida espiritual. Corra su carrera. Provoque usted esos cambios. Podría hablarle de todo lo que dice el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios. Fíjese, todos los que trajeron cambio, a su situación, a la enfermedad, a lo que pasaba con su vida, los provocaron. ¿O no? Todos los provocaron. Los leprosos, el hombre de la mano seca, la mujer del flujo de sangre, ¿o no? El general del rey, Cornelio, el centurión. Todos los provocaron. Todos hicieron algo para... todos salieron del conformismo, no fueron. Imagínense que hasta... que se me olvidó el nombre. El del Sanedrín, el papá de la niña que estaba muerta. No fue. Jairo. Acuérdense que era uno de los principales, ¿o no? ¿Cierto que sí? De los principales, dice, del concilio. De aquellos que estaban en contra de Cristo, que lo querían matar. Escúcheme bien. Pero él no se conformó con la situación que tenía. Vio que su hija estaba mal. Dijo, no me voy a conformar. No se quedó con el pensamiento que tenía. Rebobinó y dijo, no, voy a ir donde aquel que yo escuché en el templo que dijo que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Porque él lo escuchó, pues. Él estaba en el templo cuando Jesús toma el libro, o lean el libro de Isaías y empieza a leer, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Y me ha ungido, ¿para qué? Para traer cambio. Él se acordó de eso y dijo, no, él provoca los cambios. Entonces salió, escúcheme bien, de su conformismo y dijo, no, ya no pensó en lo que dirían, sino que fue a Jesús. Y provocó lo que él quería para su casa, aún cuando le dijeron que ya era tarde. Jesús lo miró y le dijo, no, confía nomás, le dijo. Terminó de hacer lo que tenía que hacer y fue con él. Escúcheme bien, y fue con él, su hija estaba muerta cuando llegó. Pero aquel hombre creyó por los cambios, pues. Aquel hombre salió de su manera de pensar, renovó su mente a través de lo que oyó de Jesús, vio de Jesús. Y trajo cambio a aquello que nadie más podía cambiar allí en su casa. Entonces, si hay algo que nadie más puede cambiar en tu vida, acércate a Jesús. Acércate a Jesús, busca a Jesús, cambia ese pensamiento, vence ese pensamiento, porque ese es tu principal limitante. Por eso no hay una transformación, es por cómo pensamos. Por eso Jesús fue claro, si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en quién, en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestra mente. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a venir los cambios. Vamos a pedirle a Dios y Dios va a traer cambios en esas cosas que no podemos cambiar. Entonces no seamos conformistas en nuestra vida espiritual ni tampoco en nuestra relación con Dios, sino que acerquémonos a Él porque Dios tiene los mejores planes para nosotros. Por eso tengamos actitudes de cambio y pidámosle a Dios que nos hable de cuáles son esas cosas que debemos cambiar.
Pidámosle a Dios que nos muestre, que nos hable qué es lo que tenemos que cambiar, porque cuando vamos a Dios, decimos, Señor, yo me arrepiento, vengo a dejar esto, pero usted le pregunta al Señor qué es lo que quiere Dios de usted. Por eso nos paramos y seguimos haciendo lo que hacíamos, porque nosotros según nuestra voluntad, según lo que pensamos, vamos a ofrecer cambio y no a oír lo que Dios quiere que cambiemos. Por eso seguimos igual. Dese cuenta, medite. Pero es diferente cuando tú vas a Él y le pides a Él. La samaritana le dijo, ¿me pides aguas a mí? Y Jesús le dijo, si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a Él. Y según la samaritana creía que ella podía darle de beber a Jesús. Nosotros de repente estamos así, creemos que nosotros podemos ofrecerle a Él. Y es Él el que nos ofrece cada día a nosotros. Es Él el que nos ofrece cada día a nosotros. Lo que está en el cielo y en la tierra tuyo es, dijo David. ¿Sí o no? Claro, tenemos que cambiar eso, pues, ese pensamiento. Por eso la mujer, cuando entendió eso, nadie más podía traer cambio a la vida de ella. Pero Jesús los trajo. Porque entendió lo que le dijo Jesús. Lo entendió. Por eso ella, la mujer que no podía, escúcheme, rompió todo lo que tenía que romper y trajo cambio en medio de su pueblo. La que no podía, evangelizó. La que no podía, predicó de Cristo, al Cristo que conoció. La que no podía cambiar su condición, Cristo se la cambió. Escúcheme bien. Los que no podían acercarse a un judío, se acercaron a Cristo. Cuando samaritano y judío no se podían ver, dice la Biblia. Así de buenas se tenían. Entonces, ¿cómo cree usted que vienen los cambios? Vienen buscándolo a Él, acercándonos a Él, porque cuando tú te acercas a Él, tienes que hacerlo, escúchame bien, creyendo que Él está ahí, entonces sacando tus pensamientos y buscando que Dios te llene de los de Él. Termino aquí. ¿Cuáles son las áreas que debemos renovar en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en nuestra vida emocional? Tenemos que acercarnos a Dios preguntándole cuáles son esas áreas. ¿Por qué? Porque hay que buscar ser mejores y hay que buscar serlos en todas las áreas de nuestra vida, pues. Entonces, ¿quiere cambio? Permanezca en Cristo. Y que sus palabras, hermano, sea lo que usted piense en su mente, lo que llene su mente. Porque si sus palabras son lo que llenen su mente, su corazón, y usted permanece en Él, cuando usted vaya a Él, escúcheme, usted va a empezar a ver esos cambios. Los va a empezar a ver. Porque Él puede hacerlo, quiere hacerlo, está interesado en hacerlo y nos espera todos los días para poder hacerlo. Somos nosotros los que no queremos. O no nos damos cuenta, o muchas veces, como le dije, el conformismo nos mantiene así. No, es que pastor, es que lo mío es tan grave. No creo que sea más grave que la muerte de Cristo en la cruz. Es que es tan difícil, pastor, es que esto es imposible. Pero Él trae los cambios, Dios trae los cambios. Acuérdese, Isaac, su pueblo, hambruna, sequía, todos se desesperaron para hacer lo que hacían los demás, bajar a Egipto. Bajar, y Dios, ¿qué le dice a Isaac? Le dice, no, tú lo vas a hacer diferente, lo vas a hacer como yo te digo, siempre ahí en el desierto. Y hasta el día de hoy se notan esos cambios. ¿Sabe por qué? Porque esa persona dejó de pensar como pensaban los demás y empezó a pensar como Dios le dijo. ¿Listo? Pero como es muy fácil, es algo tan simple, me dice, pero ¿cómo eso me va a arreglar, pastor, mi situación? Sí, te la va a arreglar. Es más, la va a cambiar. Dice que Él cambia el lamento en baile, no lo arregla, lo cambia. ¿O no? Entonces acerquémonos a Dios. Busquemos a Dios si queremos cambio. Deje de sufrir por lo que vive. Acérquese a Dios.
empiece a gozarse en la presencia del Señor y Dios va a ir provocando aquello que usted no puede. Por eso cuando usted ore, sus oraciones van a tener respuesta en esas áreas que usted necesita. Porque Dios sabe, escúcheme bien, que ya usted no sufre por lo que vive, sino que se goza delante de la presencia del Señor por lo que Dios le dice. ¿Sí? Póngase en pie, por favor. ¿Quiere cambio? Si quiere esos cambios, meta a Dios en todas las áreas de su vida. Deje que Él sea el Señor de su vida. Claro, deje que Él pastoree su vida, que su palabra sea la que le dé la dirección cada día. Aprenda a confiar en Dios. Hermano, si va a haber un momento, déjame decirte, en que ya no va a haber qué hacer y va a tener que confiar igual. ¿Para qué alargan más la situación? Si cuando Dios tiene un propósito con nosotros, Él no nos suelta. Se lo dijo a Jacob. No te dejaré hasta que yo no haga todo. ¿Sí? Lo que te he dicho que haré contigo. Y él no tenía la promesa, la tenía el abuelo, pero estaba en Isaac, su padre, después en Jacob, así como está en usted. ¿Sí? Nosotros sufrimos, escúcheme bien, porque tomamos nuestro propio camino, pero Dios puede traer esos cambios. Lo puede traer. Es usted el que tiene que saber que es Dios el que le está hablando. Que es Dios el que le está hablando a usted para esa situación. Jacob en un momento lo entendió y dijo, ahora entiendo, dijo, que verdaderamente este lugar ahí donde estaba, en Betel, donde puso la cabeza en la roca, dijo, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Cuando dice eso, o sea, que Dios se mueve acá. Escuche, que Dios se mueve. Nosotros queremos que Dios se mueva por muchas manifestaciones cuando Dios lo hace por su palabra. Escuche, lo hace por su palabra. Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor. Te damos gracias, Señor, en este día. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú nos recuerdas, nos hablas y nos enseñas también, Señor. Poderoso Dios, que la transformación del hombre no viene, Señor, no viene sino es a través de renovar su forma de pensar, de cambiar aquello. Padre, porque cuando Cristo llegó a nuestra vida, Señor, cambió el corazón de piedra, ese corazón duro, por un corazón de carne.